¿Estamos repitiendo? Sí, estamos transmitiendo. ¿Por dónde vamos? Fanpage. No. No. Es que dice estamos creando un público para ti. ¿Iniciamos entonces, no? ¿Sí? ¿Fuiste a hablarlo? No parece. ¿De aquí tú sí? ¿Y la notificación? ¿Viste la notificación arriba? ¿Listo? Listo. Ahí estamos. Ya, ok. Teníamos una deuda pendiente con el tema de las declaraciones juradas y hoy día queremos empezar con un, bueno, esencial tema de declaraciones juradas por el momento histórico que marcan dentro de una empresa y hoy día queremos empezar con el tema de las declaraciones juradas para el sistema de contabilidad simplificado. ¿Quieres explicar un poco, Rodolfo, cuáles son los motivos de la existencia de las declaraciones juradas? Claro, el motivo de la declaración jurada básicamente es dar a conocer toda la información que emana, ¿cierto?, de nuestro ejercicio comercial y declararlo de manera jurada ante el Servicio de Impuesto Interno. ¿Ya? Con esto nosotros logramos que el Servicio de Impuesto Interno tenga información relevante de nuestra operación, ¿cierto? Información que finalmente nosotros vamos a volcar en nuestra declaración de renta. Por lo tanto, cada vez que nosotros hacemos nuestras declaraciones juradas, validamos parte de la información final que vamos a entregar, ¿cierto?, de manera resumida al Servicio de Impuesto Interno. En la declaración jurada nosotros lo hacemos de manera detallada. ¿Ya? Para que quede claro todo, ¿quiénes serían las personas o quiénes están obligados a la presentación de declaraciones juradas? Ya, las personas que están obligadas o las entidades que están obligadas, ¿cierto?, son todas las personas naturales que tengan una actividad económica, o sea, una iniciación de actividad, ¿cierto?, de primera categoría, y todas las entidades jurídicas que tienen iniciación de actividades también ante el Servicio de Impuesto Interno. ¿Ya? Ellos están obligados a presentar esta información o estas declaraciones juradas al Servicio de Impuesto Interno. ¿Existe un mundo de más o menos 70 y algo de declaraciones juradas? ¿Todas son obligatorias para todos? No, cada declaración jurada son de manera específica. ¿Ya? Nosotros hoy día nos vamos a enfocar, yo creo que en 3 declaraciones que son las más importantes las más comunes o importantes en la contabilidad simplificada, ¿cierto? Y por lo general, ¿cierto?, tenemos la declaración 1887, ¿cierto? También tenemos por otro lado la declaración 1879 y la declaración 1924, ¿ya? Que esa es en específico para el 14T. Que de la más nueva. Claro, y es la más nueva. Separamos el tema del 14T, se produjo un error con el video. Vamos a separar 14T de completa porque efectivamente para este año hay muchas novedades para la contabilidad completa producto de los cambios que van a existir a partir del próximo año y la próxima renta. Rodolfo, ¿qué implicancias trae la no presentación de las declaraciones juradas en los tiempos que Impuesto Interno determina? Ya. Es muy importante cumplir con los tiempos en que el Servicio de Impuesto Interno determina la declaración jurada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos la correcta información al Servicio de Impuesto Interno en el tiempo, ¿cierto?, estamos cumpliendo con la normativa vigente en este momento. Cada vez que nosotros no lo cumplimos, estamos expuestos
a que el Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto?, primero nos multe por no haberla presentado en el tiempo que correspondía, y luego si nosotros no presentamos esa declaración jurada, difícilmente vamos a poder tener el cruce de información que necesita el Servicio de Impuestos Internos para poder validar nuestras declaraciones de renta. ¿Ya? O sea, si nosotros no presentamos una declaración jurada como la 1887, que es la declaración jurada anual sobre las rentas, ¿cierto?, del artículo 42 número 1, que corresponde a sueldos, difícilmente vamos a poder validar esa información y Servicio de Impuestos Internos va a objetarnos nuestra declaración de renta. ¿Ya? Entonces, primero lo que primero se busca con esta, ¿cierto?, con esta información que estamos entregando es que se cumpla con los plazos correspondientes, y luego es poder, ¿cierto?, facilitar el proceso de rentas. ¿Ya? Que nuestras rentas como contribuyentes no salgan objetadas. O sea, por ende, cualquier retardo podría traer Como objeciones consecuencia a nosotros mismos. Claro, objeciones a lo que estamos haciendo como empresa, y lo primero y lo más básico es que vamos a tener una multa, ¿cierto?, que muchas veces como contribuyente no nos damos cuenta. O sea, es muy fácil que el contador no presente esta declaración jurada y nosotros tengamos una multa asociada, ¿cierto? Y finalmente nos va a traer consecuencias tributarias. Es súper importante, también a lo mejor para que abordemos un poquito, la importancia de saber, en cierta forma, que la no presentación también genera multas. Esas multas muchas veces nuestros clientes ni siquiera saben que existen. Claro. ¿Nos podéis contar un poco al respecto de cuando el contador ejecuta efectivamente la declaración, pero se ejecuta en un tiempo posterior, ya que muchos contribuyentes deben pensar que al no pagar no tiene una deuda, pero existe el famoso giro del formulario 21, que posteriormente significa una multa por el no cumplimiento del proceso en tiempo... Claro, tiempo y forma. Claro. Sí, muchas veces tenemos, y ha pasado, o sea, tenemos muchos contribuyentes que llegan acá a nuestra oficina que tienen todo al día, o sea, la renta del año anterior está aceptada, ¿cierto? No hay ningún problema, las declaraciones también están aceptadas, pero sí arrastran un giro, ¿cierto?, por el formulario 21, mediante el cual la Servicio de Impuestos Internos le pide a Tesorería, ¿cierto?, que emita este giro por haber presentado la declaración fuera de plazo. ¿Ya? Finalmente pueden pasar muchos meses sin que el contribuyente se dé cuenta, y solamente el contador sabe que no hizo la declaración jurada en el tiempo que corresponde, y esta multa queda aplicada, ¿cierto?, y con la consiguiente actualización de los intereses, ¿cierto?, y gravámenes que van teniendo mes a mes. ¿Ya? Nos hemos encontrado incluso en la situación que muchos contribuyentes, la Tesorería llega directamente a notificar, ¿cierto?, y el cual es un proceso muy molesto, engorroso, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros deberíamos estar en la capacidad como contribuyente de ingresar a nuestra página de Servicio de Impuestos Internos y verificar todos nuestros giros pendientes para poder evitar esto, que es una multa para muchos fantasmas y no se dan cuenta. Y de hecho muchas veces es descontada de la devolución, claro, sin la percepción del cliente. Ya. ¿Qué te parece, Rolfo, si vamos viendo las declaraciones? Declaración jurada sobre rentas, artículo 42.1, entre paréntesis sueldo, 1887. ¿Qué podríamos mencionar o qué es relevante para un microempresario o un emprendedor saber de esta declaración jurada? Claro, básicamente para el microempresario, o en este caso, lo más relevante, y que debo señalar que muy pocas personas lo señalan, ¿cierto? Las declaraciones juradas son de carácter único, o sea que independientemente cuántas sucursales nosotros tengamos o diferenciación en nuestro formato de contabilizar, la declaración jurada es global para la empresa, ¿ya? Por lo tanto, nosotros deberíamos individualizar, ¿cierto?, todos los datos como contribuyente, que es el primer recuadro, la sección número A que tenemos, ¿cierto?, donde nosotros vamos a identificar, ¿cierto?, el reunión tributario, el nombre de razón social, el domicilio, la comuna, ¿cierto? Todo esto de acuerdo a nuestra información que tenemos en Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Luego pasamos, ¿cierto?, al recuadro sección B, donde, ¿cierto?, donde se declaran
o se informan los datos, ¿cierto?, de los montos anuales actualizados, ¿ya? Deben recordar que todos los montos deben ser actualizados, ¿ya? Lo más relevante, yo creo, acá es la renta total neta pagada, ¿cierto? ¿Qué es la renta total neta? Que a lo mejor mucha gente tiene, si nosotros tuviéramos una liquidación, si nosotros tuviéramos una liquidación completa, sería importante que la gente supiera que esto finalmente es la base que determina el impuesto único. Claro, la renta total neta es la base que nosotros consideramos, ¿cierto?, cuando tributamos impuesto único, ¿ya? Por lo general, nosotros cuando manejamos un software, ¿cierto?, de manera automática descuenta los descuentos previsionales, ¿cierto?, y nos genera nuestra renta total neta, ¿ya? Por lo tanto, sería todos nuestros haberes, ¿cierto?, nuestros haberes tributables, claro, o imponibles, menos los descuentos previsionales, ¿cierto?, y de salud, ¿ya? Esa es nuestra renta total neta. Luego tenemos, ¿cierto?, el impuesto único, que es el impuesto que nosotros declaramos mes a mes en el formulario 29, ¿ya? Yo creo que esos son como los datos más importantes. Luego hay otro dato, que es la renta total no gravada, ¿ya? Acá nosotros debemos diferenciar, ¿cierto?, entre la renta total exenta y la no gravada, que es muy común que se produzca una equivocación, ¿ya?, y nosotros consideremos, ¿cierto?, montos no gravados como exentos, lo cual no es correcto, ¿ya? En los no gravados estarían, por regla general, Colación y movilización. colación, movilización, ¿cierto? Que podríamos confundirlos como exentos. Claro, podrían confundirse como exentos, pero no lo son, ¿ya? ¿Y al confundirlos los podría generar una objeción en la renta? Claro, nos va a objetar la renta. ¿Por qué? Porque la renta total exenta es otro concepto, ya que es totalmente distinto al no gravado. Por lo tanto, también es distinto a las rebajas por zonas extremas, ¿ya? Ahí nosotros tenemos una franquicia tributaria que nos hace declararlo en ese recuadro. Y en renta total exenta tenemos rentas especiales que por lo general, o por norma general, son de contribuyentes que tienen algún giro acá, ¿cierto?, y que pertenecen a entidades extranjeras, ¿ya? Ellos tienen renta exenta acá en este declaración jurada, ¿ya? Luego, lo otro importante y relevante es el periodo al cual corresponden las rentas, ¿ya? Acá, a diferencia de las otras declaraciones juradas que por lo general se marcan con una X, el cuadrito que está aquí. Sí, el cuadrito, ¿cierto?, se marcan con una X. Acá nosotros tenemos otra información que entregar, ¿ya? En la columna de periodo al cual corresponden las rentas, nosotros tenemos 4 posibilidades de ticket, ¿ya? El primero sería marcarlo con una letra A, que sería, ahí estamos indicando que es un trabajador agrícola con jornada completa, lo cual no es muy común, sí, ¿cierto? Y luego, que es el más común, es la letra C, un trabajador no agrícola con jornada de trabajo completa. Cada vez que nosotros tengamos un trabajador y cumpla con una jornada completa, se le va a asignar, ¿cierto?, la letra C en ese recuadro, ¿ya? Luego tenemos la letra B, que es para el trabajador agrícola con jornada parcial, que no es muy común. Y luego la otra que podríamos ocupar en caso de tener un trabajador con jornada parcial sería la P, que es para trabajador no agrícola con jornada de trabajo parcial, ¿ya? Ahí estaríamos cumpliendo con el llenado, ¿cierto?, de este recuadro en el periodo al cual corresponden las rentas, ¿ya? Y el último es el número de certificado, que es el certificado que nosotros finalmente entregamos a esta tercera persona relacionada con la empresa. Que Un certificado que ya no es tan común como hablábamos ayer. Claro, que no es muy común que la empresa lo entregue, pero sí debería entregarse en tiempo y forma también. A medida que el incremento de información electrónica subió, ha bajado la costumbre de entregar el certificado que antiguamente era casi sacro. Pero hoy en día está bastante poco vigente. El resto de los cuadros, de todo lo que explicó Rodolfo, básicamente son las actualizaciones y los resúmenes, que finalmente son los factores de actualización por los cuales mensualmente se corrigen los montos, en este caso de sueldo, impuesto único y demás, que Rodolfo ya explicó. Como decía Rodolfo, esta es una de las declaraciones juradas más comunes, de las que tienen más errores, por otro lado. Claro. Más que común ver errores en esta declaración. Nosotros vamos a subir
alguna información que tiene Rodolfo, que son las que tienen impuesto interno, y probablemente si andamos de buena onda regalemos algún archivito que ayude o facilite el tema. Pasemos ahora, Rodolfo, para avanzar un poco. 1879 o la famosa retención de honorarios, que es la famosa devolución que medio Chile espera y que no se hace sola. Claro, básicamente como lo decía acá mi colega, Para llegar a apretar el botón, el mal concepto que tiene, yo creo, el 80% de las personas que son contribuyentes en Chile de una devolución de impuestos está generado básicamente por esta declaración jurada, ¿ya? O por esta declaración que hacen las personas de segunda categoría, ¿cierto? Mediante la cual en algunos casos, se les devuelve, ¿cierto?, esta retención, ¿ya? ¿Por qué se devuelve? Básicamente la retención está pensada para el concepto de retener, ¿cierto? Está pensado para nosotros anticipar, al igual que en el impuesto único, ¿cierto? Anticipar el impuesto que deberíamos pagar con nuestra declaración de renta, ¿ya? En muchos casos esta retención es superior a lo que finalmente termina pagando el contribuyente, por lo tanto la diferencia entre el impuesto pagado y las retenciones que nosotros tengamos se devuelven directamente al contribuyente una vez que la renta está aprobada, ¿ya? Esta declaración jurada de retención es básicamente la declaración ¿cierto?, de la empresa involucrada, ¿cierto? Esta declaración detalla todas las retenciones que se hicieron durante el año a un tercero, ¿ya? Por lo tanto, si nuestra empresa no hace la declaración jurada como corresponde, vamos a tener muchos contribuyentes que están relacionados con nosotros que van a tener sus rentas objetadas, ¿ya? Cada vez que nosotros retenemos a un contribuyente y pagamos, ¿cierto?, esta retención, porque somos la empresa que retiene, deberíamos declararlo en esta declaración jurada de renta, ¿vale?, de retenciones. antes que siga, antes que Rodolfo analice, creo que ahí Rodolfo está tocando un tema que es súper relevante y un error súper común entre todas las personas que manejan empresas, y nosotros siempre buscamos ganarlo. O sea, la responsabilidad sobre los números que hoy día estamos ganando, sobre la declaración jurada, se basan en gran parte, aquí hablamos todo el rato de retenciones. Por ende, los dineros que están considerados dentro de las declaraciones y los pagos mensuales son dineros que no nos pertenecen a nosotros como contribuyentes, sino que a terceros. ¿Sí? Por ende, ahí está también, para poder darle un poco más de énfasis, la relevancia de... Si analizamos, Rodolfo, veo que la primera parte, al igual que la otra, es los datos de la empresa o contribuyente. Claro, el identificador del declarante. O sea, yo soy la persona en la empresa que declara, y por lo tanto tengo que indicar todos mis datos como contribuyente. Y como indicaste en el caso anterior. Claro. ¿Qué pasa a diferencia de las declaraciones de sueldo con la sección B? Donde nos aparecen cuadros como honorarios y otros, que es el artículo 42.2, diferenciado del artículo 48 que tiene que ver con directorio. Explícanos un poco la nomenclatura del formulario. Ya, básicamente acá nosotros en la sección B vamos a tener, ¿cierto?, el RUT del receptor de la renta, ¿ya?, en el cual nosotros debemos ingresar el RUT de la persona, ¿cierto?, a la cual nosotros le efectuamos la retención, ¿ya? Luego en el siguiente cuadro tenemos el monto retenido anual actualizado, ¿cierto?, al 1 de enero, va al 1 del 1 o al 31 del 12, ¿cierto?, desde el 1 al 1 al 31 del 12, de los honorarios y otros, que es el artículo 42 número 2, ya que son todos aquellos honorarios, ¿cierto?, de honorarios profesionales, ¿cierto?, o de alguna ocupación lucrativa que ejerza, ¿cierto?, el profesional. Y por otro lado están las remuneraciones de directores, ¿ya? La que acabas de nombrar es la que normalmente reciben todos los chilenos. Claro. Finalmente, distinto al formulario anterior, nosotros acá vamos a poder marcar, ¿cierto?, en la sección de periodo al cual corresponden las rentas, ¿cierto?, efectivamente en los periodos que nosotros hayamos efectuado la retención de este contribuyente, ¿ya?
estamos hablando del cuadro que corresponde a la renta, ¿cierto? Y posteriormente estaría el número certificado, que fue lo mismo que estaba indicando delante, que es la numerología con la cual vamos dándole a cada RUT un número de operación. Entonces, por ejemplo, si nosotros en el recuadro número E, ¿cierto? Que se ve en pantalla, en honorarios y otros, no realizamos la correcta declaración de los montos, ¿cierto?, de honorarios, vamos a encontrar que el contribuyente al cual nosotros le realizamos, ¿cierto?, la retención, va a tener su declaración de renta objetada, lo cual es muy común. O sea, cada vez que nosotros vemos en este formulario que está en pantalla que honorarios y otros no es el integral por muchos motivos, puede ser que una boleta de honorario se haya efectuado fuera de plazo, ¿cierto?, y el contribuyente la esté tomando en cuenta y la persona que retuvo este impuesto no la verificó la boleta de honorario, ¿cierto?, va a quedar fuera de esta declaración de renta, lo cual sería lo correcto, anular esa boleta de honorario, ¿cierto?, y cuadrarse con lo que realmente se retuvo y realmente se pagó el impuesto, ¿ya? Por eso es importante tener el manejo completo de la información anual de las retenciones. Esto debería cuadrar siempre con lo declarado en el formulario 29, ¿ya? Exacto. Mayormente no hay más temas que tocar acá, o sea, no. Lo mismo, o sea, la congruencia de los datos hace que nuestra renta esté ok y los gastos sean aceptados, y por otra parte el emisor de la boleta reciba su correcta devolución de impuestos. Claro, básicamente en esta declaración jurada lo que importa es que la información que nosotros estamos volcando en esta declaración sea congruente con lo declarado en nuestro formulario 29 y congruente con lo que nosotros tenemos en nuestras centralizaciones de honorarios, ¿ya? Eso sería como lo correcto. Luego queda otra declaración jurada, ¿cierto?, que es importante y que es nueva, ¿cierto?, relativamente nueva. Y es la que el año pasado dejó la embarrada. Claro, nosotros nos encontramos con muchos contribuyentes que tenían ese problema, que es la declaración jurada 1924, ya que es en específico, ¿cierto?, para los contribuyentes del 14T. Entonces, quiero consultarle a Diego, ¿cierto?, que es experto en 14T, que nos explique básicamente qué contribuyente o qué es lo más importante de esta declaración jurada. Ya. Mira mi querido Rolf. No, en realidad 14 TER y esta declaración jurada en especial es una mezcla de varias otras declaraciones juradas que tenemos en la contabilidad completa. ¿Por qué? Es el hito donde, por ejemplo, modificamos o actualizamos el capital. Al no existir la contabilidad completa, en este caso el capital se actualiza mediante este formulario. Por ende, aun cuando la empresa tenga pérdida, que es un gran mito que existe entre los contadores, ¿qué pasa si la declaración está en cero? ¿No se declara? Sí se declara, siempre se va a declarar, porque en el fondo a la modificación de capital, que siempre va a existir, o la declaración, inclusive, no podría no existir dicha declaración. Por otro lado, si vamos a ver el formulario, al igual que lo que tú mencionabas, hay una primera sección que son la identificación del declarante, una segunda sección que habla de la conformación de la base de primera categoría para el pago de impuestos, que en este caso 14 TER, ingresos menos egresos, quedaría finalmente la base imponible, que en este caso para este año es el 24%. Ojo que para este año la exención de 14 TER no existe todavía, existe para el próximo año. Este año, si tuvieron utilidades, si fueron mayores los ingresos que los egresos, efectivamente deben multiplicar el monto por el 24% y pagar el impuesto que se genere para la primera categoría. Después viene una parte que es los datos de informados, donde debemos enumerar todos los socios que en este caso existan. En ella hay que identificar RUT del titular, el monto del capital suscrito, o sea, lo que actualizamos, ¿sí?, deberíamos dividirlo a razón del porcentaje que cada socio tiene y por ende es su propia participación en la empresa.
la renta correspondiente a la participación y la renta efectiva, que finalmente es el monto porcentual al cual ellos tienen que acceder conforme la base de primera categoría. O sea, en contabilidad antigua es el retiro. Por ende, pasa a cumplir otra función, que sería en este caso, este es el mismo formulario en el que se hacen los retiros, que como vamos a ver después en contabilidad completa existe un formulario de retiro, aquí está incluido dentro del mismo formulario único que tiene 14 TER. Y el crédito del impuesto de primera categoría, que es exactamente, o sea, por un lado estamos declarando el 24% y aquí mismo declaramos la distribución de ese 24% y finalmente cómo eso va a ir a disminuir la renta de cada uno de los socios. Al igual que los certificados que tú explicaste, existe un número de certificados para foliar cada operación que existe. Como ambos anteriores declaraciones, también existe un cuadro de resumen, que es donde Impuesto Interno chequea la congruencia de los datos y que todo lo que distribuimos esté ok. Es importante decir y recordar, ya que estamos viendo la declaración, que en el caso de 14 TER, de existir pérdida, debe distribuirse, al igual que la utilidad, la pérdida entre los socios. O sea, si estamos los dos como socios de una empresa, debería, así como informamos las diferencias entre ingresos y egresos, suponiendo que esto es un egreso, deberíamos distribuir tanto utilidades como pérdidas. Irían a ser información esencial, en este caso, para poder llenar el cuadro. Ojo, que cuando se llena este formulario por impuestos internos, son dos pantallas diferentes. Que podría llenar una, el formulario pasa igual, pero hay dos pantallas y probablemente también salgan objetadas. El año pasado, los errores más comunes fueron la no distribución del ingreso y el egreso al considerar que era cero, por ser pérdida, ¿Sí? y la no declaración por ser pérdida. ¿Por qué? Porque la mayoría de los contadores olvidó una de las reglas básicas de contabilidad, que cuando un número es menos algo, se transforma en cero. Por ende, aun cuando el resultado sea menor a cero, deberíamos poner, en este caso, en las rentas, el valor cero, ¿Sí? pero informar en cuánto perdió la empresa. Lo mismo, vamos a subir información. Yo tengo un par de formatos que se pueden regalar para el tema este de poder ayudar un poco a la gente a tener más claro el sistema. Y lo más importante de todo, Rodolfo, ¿nos podrías contar, ahí lo tenías anotado, las fechas de presentación de cada uno de estas declaraciones juradas? Ya. Para la declaración jurada 1879, ¿cierto? La fecha de declaración última es el 23/3. O sea, nos quedan 6 días. Claro, 6 días, que esa es la declaración de retenciones. ¿Hasta qué hora, Rodolfo, puedo hacer ese movimiento? Hasta las 11:59. Con 59. Debe ser apasionante ese horas. Sí, es entretenido. ¿Ya? Básicamente hasta antes de las 12 podemos hacerlo, porque cada vez que pasemos las 12 se entiende que es el siguiente día, por lo tanto vamos a tener como consecuencia una multa por haberla declarado fuera de plazo. ¿Ya? En el caso de la 1924, la declaración jurada que recién estaba comentando Diego, hasta el 28/3 se puede realizar esta declaración jurada. ¿Ya? Y la declaración jurada de sueldos es la que está más encima, que es hasta el 21/3. ¿Ya? En todos los casos es hasta, ¿cierto?, prácticamente las 12 de medianoche. Medianoche. Eso sería, no hay ninguna otra obligación o paso que hacer previo a las declaraciones juradas. Sí, como consejo, siempre declaración jurada de sueldo 1887, ¿cierto? Verificar que la información que nosotros estemos declarando sea la misma información que nosotros tengamos en nuestros pagos de imposiciones, ¿cierto? Por lo tanto, puede ser por lo general en Previred, que guarden con nuestras centralizaciones de sueldo o nuestros libros de remuneraciones, ¿cierto? Para poder entregar una declaración jurada fidedigna, ¿ya? En el caso de las retenciones,
tendría que ser, ¿cierto?, verificar nuestra información con nuestras centralizaciones de honorarios y con el monto pagado de retención en nuestro formulario 29 todos los meses. ¿Ya? Y para el caso de la declaración jurada 1924, ¿qué observación? Lo vital es saber que mientras nuestro contador nos informe cuál es la base disponible con la cual vamos a pagar, es imposible tener una 1924 aprobada sin problema. Porque si nos damos cuenta, habla de retiros, habla del impuesto global complementario. Por ende, si el contador no ha entregado la información necesaria para poder determinar ese monto, es imposible que la declaración jurada esté aprobada. Podría basarla, pero efectivamente no estaría 100% bien declarada. El lunes nos podríamos juntar con contabilidad completa y las declaraciones más comunes para dicho sistema. ¿Sí? ¿O estáis ocupados? El lunes entonces, el lunes estaríamos juntando y viendo otras declaraciones juradas. Este año vienen bastantes que abren el abanico del balance general. Claro. Y por ende es importante tenerlo claro. Varias de ellas son mayo-junio, pero de todas maneras hay que tenerlo claro al momento de cotizar su renta. ¿Sí? Como última acotación, ¿cierto? Servicio de Impuesto Interno siempre nos entrega a nosotros herramientas y instructivos donde nosotros podemos tener información a priori, o sea, estar muy atentos, y es lo que nosotros le decimos a todos nuestros contribuyentes, que estén atentos de esta información. Todos los años en la sección de declaraciones juradas de Servicio de Impuesto Interno hay un ítem que es información de ayuda para declaraciones juradas. Si nosotros ingresamos a este link, vamos a encontrar el suplemento de declaraciones juradas de todos los años, ¿ya? Este año el suplemento ya está publicado, ¿cierto? Y podemos ingresar fácilmente a la página de Servicio de Impuesto Interno en www.servicioimpuestointerno.cl. Nos vamos a declaraciones juradas, luego vamos, ¿cierto?, al ítem de información y ayuda de declaraciones juradas y podemos nosotros visualizar el suplemento del 2017, ¿ya? Aquí se detalla en este suplemento las fechas, ¿cierto?, importantes, quienes deben hacer estas declaraciones juradas y las fechas de las declaraciones. Además, donde se explica detalladamente todo lo que nosotros hemos explicado, ¿cierto?, que es muy importante que lo lean. Entiendo que muchas veces no tenemos como contribuyente el conocimiento técnico, pero sí vamos a poder entender de manera a priori y poder hacer consultas a nuestros contadores. Básicamente lo que a nosotros nos interesa es que el contribuyente tenga la duda, no sea un contribuyente pasivo. Lo importante es que el contribuyente siempre esté consultando y esté atento, en este caso a las declaraciones juradas, que es un proceso muy importante para la renta, o sea, no menor. Exacto. Entonces nos juntamos el día lunes. ¿Sí? Saludar a los clientes de nosotros como siempre. Y estamos en pleno proceso de renta. Claro. No sé si la señorita Paula se rajará con algún porcentaje de descuento si alguien dice que vio el video, pero cualquier cosa, info@nicom.cl, y si nos llaman por teléfono, Diego, Rodolfo, que está encargado del área tributaria, y sería todo. ¿Sí? ¿Te quieres mandar un saludo? ¿No? Me parece que Yo, mi mano. a todos los clientes, ¿no? Los clientes que tenemos que funcionan de manera correcta, o sea, son clientes que están siempre consultando, están siempre preocupados, y nos interesa a nosotros que nuestros clientes sean así. Ya, sería entonces, lunes.